Clasificaciones de las dificultades del aprendizaje. OMS CIDDM2, que es la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusválidos, CIDDM, preparada en los años 70, fue publicada en 1980 por la OMS como instrumento para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades, así como de los traumatismos y otros trastornos, y de sus repercusiones en la vida. Escalas, cómo son, así como la clasificación de los tipos de trastornos de aprendizaje, según el manual DSM-V, incluye trastornos de la lectura, trastornos de la escritura y trastornos del cálculo. Primer nivel, ¿cuál es? Discrepancia intraindividual. Incluye el establecimiento de A, dificultades significativas y B, puntos fuertes, en diferentes áreas: comprensión oral, habla, lectura, escritura, razonamiento, matemáticas, áreas temáticas de conocimiento. Los autores señalan que incluyen esta última categoría para permitir adecuar el modelo de las dificultades de los adolescentes y los adultos. Su objetivo es obtener un perfil de la ejecución del sujeto en todas esas áreas para detectar las diferencias entre ellas. Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, como lo son la comprensión oral, habla, lectura, escritura, razonamiento, matemáticas, áreas temáticas de conocimiento, entre otros. Estructuras corporales, ¿cómo son? Son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Deficiencia son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Actividades y participación, que es la participación activa de los componentes de un grupo, es una estrategia que facilita el desarrollo de un clima de confianza, despierta el interés por el trabajo en un grupo, ayuda a compartir los conocimientos y los motiva a facilitar la convivencia. Factores contextuales, ¿cómo son? Los factores contextuales o extrínsecos representan a aquellos que son atribuibles al ambiente, es decir, se encuentran fuera del escolar. Ambientales, el conjunto de factores sociales, culturales y económicos que se convierten en limitantes de la estimulación sensorial o del lenguaje. Segundo nivel, que es discrepancia intrínseca al individuo. Consideran las disfunciones del sistema nervioso central y los problemas del procesamiento de la información que pueden estar relacionados con las habilidades del nivel 1 para poder establecer el origen intrínseco de las dificultades. Funciones corporales, que es, tres de ellos aparecen reiteradamente y existe cierto consenso en su utilización. Estos criterios son el de exclusión, el de discrepancia y el de especificidad, como lo es el criterio de exclusión. Este criterio intenta diferenciar las DA de otras dificultades. Mentales, como es,
Tener un trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no están afectadas. Algunos de estos síntomas de los trastornos del aprendizaje son los siguientes: dificultad para distinguir entre derecha e izquierda, sensoriales y dolor, que es tener dificultades del procesamiento sensorial. Puede afectar las habilidades motoras de diferentes maneras. Si a los niños les incomoda tocar cosas, podrían ser reacios a juegos como objetos y manipularlos. Esto puede retrasar el desarrollo de algunas habilidades motoras. De la voz y el habla. ¿A qué se refiere? Un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Esto puede hacer que el habla del niño sea difícil de comprender. Neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. ¿A qué se refiere? El sistema neuromusculoesquelético o sistema locomotor encargado de la planificación, ejecución y control de los movimientos del cuerpo logra en su óptimo desempeño que los movimientos se realicen con efectividad y eficiencia. Cuando por alguna causa aparece un déficit dentro del sistema, este recurre necesariamente a la organización de compensaciones, las cuales buscan la efectividad del movimiento en detrimento de la eficiencia. Del sistema nervioso, ¿cómo influye? Son capaces de interpretar la información sensorial motora y las funciones más especializadas del cerebro, que regulan el comportamiento social, la capacidad de retener información, memoria, así como el lenguaje y todo el aprendizaje en general. Ojos, oídos y estructuras relacionadas, que es de dicha distribución depende la utilización preferente de un lado u otro del cuerpo, derecha o izquierda, para la ejecución de acciones. Esta lateralidad se deriva de la organización brindada de nuestro sistema nervioso. De hecho, esta dualidad de articulación es común en nuestro cuerpo: dos oídos, dos ojos, dos pulmones, dos riñones, etc. Relacionadas con la voz y el habla. Ecolalia. La ecolalia es la repetición o el eco no deseado de las palabras o frases de otras personas. El término proviene de las palabras griegas, hecho que significa repetir, y lalia o laleo, que significa hablar. Relacionadas con el movimiento. ¿Cuáles? Problemas con la coordinación motora gruesa, por ejemplo, saltar, brincar, pararse en un pie, etc. Problemas con la coordinación motora fina o visual, por ejemplo, escribir, usar tijeras, amarrarse los cordones de los zapatos, golpear un dedo contra otro. Actividades y participación. ¿Cuáles son? Las actividades de enseñanza, aprendizaje son los medios por los cuales los estudiantes se comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, como de conducta o comportamiento. Aprendizaje y aplicación del conocimiento es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimientos y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos
procedimientos, actitudes y valores. Comunicación. ¿Qué es? Las dificultades se producen en la fluidez y la precisión para reconocer las palabras, siendo la causa déficit en el sistema fonólogo de procesamiento del lenguaje. Las dificultades pueden aparecer, asimismo, en la comprensión lectora. Las manifestaciones pueden variar en función de la edad del niño. Movilidad. ¿Cuál es? El movimiento favorece el desarrollo de las diversas inteligencias. El movimiento favorece la motivación del alumno en los aprendizajes. El movimiento favorece la concentración de los alumnos, ayudándoles a centrarse en una tarea durante un largo periodo de tiempo. Interacciones y relaciones interpersonales. ¿Qué función tienen las relaciones interpersonales en el aprendizaje según Vygotsky? Vygotsky destaca la importancia de las interacciones sociales tras la idea de la mediación y de la internalización como aspectos fundamentales para el aprendizaje, definiendo que la construcción del conocimiento ocurre a partir de un intenso proceso de interacción entre las personas. Áreas principales de la vida. ¿Cuáles son? Se trata de enriquecer nuestra vida al máximo, de hacer de ella un proyecto satisfactorio e interesante. Y para ello yo propongo lo que son las llamadas las 12 áreas de la vida, que son área emocional, área de pareja, área económica, área profesional, área de familia, área de salud, área social, área sexual, área relacional, área de trascendencia, área de conocimiento, área espiritual. Factores contextuales. ¿Cómo son? Los factores contextuales o extrínsecos representan a aquellos que son atribuibles al ambiente, es decir, se encuentran fuera del escolar, ambientales, el conjunto de factores sociales, culturales y económicos que se convierten en limitantes de la estimulación sensorial o del lenguaje. Apoyo y relaciones. ¿Cómo apoyar? Simplifica las instrucciones y evita que éstas sean múltiples. Permite que el estudiante tome los exámenes en un salón pequeño y silencioso. Dale tiempo adicional al estudiante para que complete los exámenes y otras tareas en clase. Revisar las instrucciones de los exámenes o tareas en el pizarrón. Actitudes. ¿Cómo son? Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Último nivel. ¿Cómo es? Aspectos relacionados. Están integrados por habilidades psicosociales, físicas y sensoriales, que son consideradas como posibles problemas asociados con las DEA, pero no como elementos constituyentes. Funciones corporales. Una discapacidad de aprendizaje nos indica una inteligencia de una persona. Las discapacidades del aprendizaje son diferentes de los problemas de aprendizaje debido a discapacidades intelectuales y de desarrollo y los problemas de habilidades emocionales, visuales, auditivas o motoras.
Mentales, ¿a qué se refiere? Tener un trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no están afectadas. Algunos de los síntomas del trastorno del aprendizaje son los siguientes: dificultad para distinguir entre derecha o izquierda, de la voz y el habla, cómo afecta. Así el lenguaje se presenta como la herramienta mediatizadora privilegiada en el proceso de aprendizaje escolar, no solo porque es un sistema simbólico complejo y singular, sino porque le permite al niño constituirse como sujeto hablante y pensante, determinando así su devenir y su aprendizaje. Actividades y participación. ¿Cuáles son? Son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aprendizaje y aplicación del conocimiento. ¿Cuáles serían las dificultades de estas? Entre los problemas de aprendizaje y de atención hay diversos tipos y grados de severidad, que incluyen dificultades para leer, escribir, comprensión matemática, organización, concentración, comprensión auditiva, habilidades sociales, habilidades motoras o una combinación de ellas. Comunicación. ¿Cómo es? Generalmente los niños con dificultad de aprendizaje suelen ser inquietos. Continuamente tratan de llamar la atención. Se trata de niños que presentan una autoestima baja y poca tolerancia a la frustración. Dificultad en los vínculos sociales. Presentan inhibición, escasa habilidad social. Interacciones y relaciones interpersonales. ¿Cómo son? Las relaciones en un aula son múltiples y entre ellas pueden mencionarse las que se establecen entre profesores y las familias de los estudiantes, entre profesores y estudiantes y finalmente entre los propios estudiantes. Áreas principales de la vida. ¿Cómo son? Las dificultades específicas del aprendizaje pueden representarse en distintos ámbitos del desarrollo. DEA. En lectura. Afecta la capacidad de comprensión lectora, el reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de leer en voz alta y el rendimiento en las actividades que requieren leer.